Muy buenas tardes amigos de YouTube, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Matías González y hoy les tengo un nuevo tutorial. Nuevamente volvemos a tener un tutorial de la aplicación de Pixar para poder completar así la serie de lo que es el cambio de look en nuestras fotografías mediante esta aplicación. En videos anteriores ya hemos aprendido cómo poder cambiar el color de nuestro pelo, el color de nuestra ropa y hasta el color de nuestros ojos. Oye, despacio, cerebrito. Ahora lo único que nos quedaría aprender es cómo poder hacer pequeños retoques a nuestra piel y corregir las imperfecciones que podamos tener, ya sea alguna espinilla, algún lunar, algún grano o tapar alguna arruguita que no querramos que se note. Luego de tener abierta lo que es la aplicación de Pixar, lo primero que vamos a realizar es seleccionar nuestra fotografía. En este caso yo voy a seleccionar esta. Como pueden ver, en su rostro tiene varias imperfecciones, lo cual en la mayoría son granos que se notan ampliamente. Incluso la expresión de ella es como para querer sacárselo. Lo que vamos a realizar es, como pueden ver en la miniatura, es hacer una limpieza facial. Para eso lo primero que vamos a realizar es venir a la opción herramientas y vamos a utilizar la opción de clonar. Acá, como pueden ver, tenemos tres punteros. El puntero que automáticamente nos viene seleccionado es para poder seleccionar la parte que queremos usar como base para el copiado. Lo que vamos es achicarlo o agrandarlo dependiendo de lo que precisemos. Y lo que tenemos que realizar es seleccionar o posicionarlo, mejor dicho, en una zona de la piel que se parezca al lugar donde se encuentra el grano. Que se parezca tanto en textura como color. Si bien la textura, al ser la misma piel, se va a parecer o tiende a parecerse, no posicionen ese puntero en una cicatriz, por ejemplo, ya que va a tener una textura muy diferente en la piel y obviamente el color también va a cambiar. En este caso vamos a posicionarlo por aquí, más o menos, y luego que ya lo tenemos posicionado, automáticamente nos pasa al pincel. En el pincel vamos a elegir el tamaño que precisemos. La opacidad no la vamos a dejar nunca al 100%, sino que la vamos a bajar un poco, 90, 96, 90, y la rigidez la vamos a bajar lo más posible. Luego que ya tenemos esos cambios realizados, vamos a ampliar la fotografía y simplemente pintaremos. Vieron que ahí se nota el manchón y precisamente eso es lo que no queremos. Le damos para atrás o simplemente le damos a la opción de borrador y vamos a borrar lo que hemos realizado. Vieron que ahí quedó mucho mejor. Si nosotros dejamos la rigidez al máximo y, por ejemplo, queremos hacer un cambio acá en el grano de aquí arriba, miren lo que pasará. Vieron que se nota ampliamente el tapado, la modificación. En cambio, al dejar la rigidez en 0 o términos medios, lo que hacemos es que los bordes de nuestro pincel sean difusos. De esa manera conseguiremos que se mezcle mucho mejor fotografía. O la corrección, mejor dicho. Pero lo que tenemos que hacer simplemente es eso, ir seleccionando y pintando de acuerdo a lo que queremos borrar. De esta manera, como pueden apreciar, ya tenemos nuestra limpieza facial realizada. Aquí, si presionamos la tecla de acá arriba, al lado de aplicar, podremos observar el antes . Cabe destacar que, como digo siempre, mientras más cuidado le pongan a la hora de realizar estas modificaciones, mucho mejor será el resultado que obtendrán. Acá simplemente estamos realizando algo rápido para poder explicar el efecto y la manera de generarlo y obtener un cambio en su fotografía. Luego de esto le damos a aplicar y ya tendremos la fotografía realizada. De más está decir de que pueden combinarlo con cualquiera de los efectos que ya hemos realizado en el canal para poder generar una fotografía estupenda. Como siempre, espero que les haya sido de utilidad. Si fue así, espero que dejen un buen like, que eso no se imaginan cómo ayudan al canal. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Te prometo que aprenderás algunas cosas nuevas o recordarás algunas que ya sabías. No olviden dejarme en la cajita de comentarios qué les pareció el video.
Recuerden que también si tienen alguna sugerencia o algo que quieran que realice aprender, pueden también comentarlo, que con mucho gusto estaré preparando un video explicándoles las dudas que tengan. Y por el momento ha sido todo, espero que les haya servido, les dejo un saludo enorme, un fuerte abrazo y los veo en un próximo video. Chau chau.